Le damos la bienvenida a nuestro siguiente speaker, una persona muy carismática, muy representativa en el ecosistema emprendedor y nos juntamos hace un tiempo para hablar del tema de la importancia de la educación y el edutainment y cómo está cambiando todo el mundo de la educación con entretenimiento también. Y de eso y otras cosas más nos va a hablar nuestro amigo Pablo Aristizábal. Bienvenido, Pablo. Gracias. Hola. Grande, tocayo. Genial. Bueno, para mí es un placer estar acá en la Red Innova. Pablo, un monstruo. La verdad que el trabajo que hace Pablo es increíble. Yo le decía a Juan que juntar toda esta gente, juntar estos speakers, juntarlos a ustedes, es de una dimensión de mucha potencia y de mucho riesgo, ¿no? De mucho arrojo. También hablábamos de eso en aquel momento. Bueno, como dijo Pablo, no voy a venir un poco el marco. La empresa que yo dirijo tiene unos 16 años, o sea, es pre-burbuja, quedaron muy pocas desde esa época, y es la que desarrolló algunas cosas que ustedes conocen seguramente, que es Aula 365, en Argentina se llama Aula 365 Speedy, King News con Perfil, el periódico, Creápolis, el juego MMO tipo un Club Penguin, Los Creadores en la televisión, el programa de televisión de una familia animada y live action. Pero de nada de eso voy a hablar. Nuestra empresa sí es una empresa de tecnología, de entretenimiento y de edutainment que promueve el aprendizaje colaborativo. Fundamentalmente nosotros estamos en el K12 y de nada de todo esto quiero contarles más que este marco para que sepan quién soy, para los que no lo saben. Y hay dos cosas que me parecen importantes, que seguramente todos ustedes han leído o han escuchado, si leyeron el libro de Steve Jobs, que cuando él estaba en su momento antes de morir, él lo que dijo es, y vino Bill Gates y se pusieron a hablar ya más de ¿y qué logramos? Y en ese momento una de las cosas que impactó mucho fue que dijeron no logramos transformar la educación. Transformamos esto, transformamos aquello, transformamos aquel sector, transformamos aquel sector, pero de la educación, nada. Entonces, a mí lo que me gustaría charlar con ustedes es qué pasa con la tecnología, con la educación. Y, finalmente, también, estábamos escuchando la anterior conferencia, excelente conferencia, que hablaba de los tachos inteligentes, del parquímetro inteligente, del auto inteligente, de tantas cosas inteligentes. Yo les voy a hablar de cómo hacemos para estar nosotros inteligentes. Porque es un tema que me preocupa horror. Pero más horror me preocupa es cómo van a estar nuestros chicos inteligentes. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Se pide de nosotros que tengamos un espíritu emprendedor, un espíritu tiene que ver con el forjar, con el arrojo, se pide de nosotros compromiso, responsabilidad. Estas son las competencias, habilidades que se piden a los jóvenes que hoy tengan, ¿no? Se pide flexibilidad, adaptación al cambio, se pide proactividad, se pide innovación, se pide trabajo en equipo, inteligencia colaborativa, orientación al cliente, inteligencia emocional, pensamiento estratégico, tolerancia a la frustración, se piden competencias digitales. Y ahí se nos pide y pasamos por todo un proceso escolar donde se nos repitió. Entonces nos dicen, bueno, ahora llegaste, vení, innová. Obvio, todos nos quedamos quietitos y decimos, sí, soy innovador. Pero nos venimos con una carga de repetición que nuestra plasticidad mental nos marcó. Y esa carga de repetición es lo que McLuhan hablaba del medio es el mensaje, ¿no? De tanto repetir, yo creo que el juego es repetir. Digamos, si yo repito exactamente lo que vos decís, y lo repito igual a lo que vos lo decís, vos me pones un 10, me premiás, y el motor de la acción es la motivación. El motor de la acción es la motivación. Y acá, en este lugar, es donde creo que está el clic de lo que del cambio. El motor de la acción de los niños es la emoción. Entonces, de eso es lo que quisiera charlar con ustedes, y vamos a hablar, si habitualmente a todos decimos, y yo soy muy duro con respecto a esto, el problema es que necesitamos más educación. Más educación. Les cuento que yo soy profesor por hobby, por vocación, hace 25 años de la Universidad de Buenos Aires. Soy un profesor concursado de la Universidad de Buenos Aires, tengo 3 cátedras, amo a mis alumnos, amo dar clases y
Y bueno, también emprender, porque de hecho viví toda la vida de esto. Pero por eso lo digo que es un hobby y una vocación. Pero yo lo logré plasmar con lo que sabía de tecnología y lo que sabía del mundo del aprendizaje, el emprendimiento que construí. Entonces la pregunta que me genero es si es tiempo de más educación o de crear una nueva educación. Porque más de lo que tenemos, ¿a dónde nos lleva? A más repetición. Más repetición, más repetición, más repetición. Más de lo que tenemos, porque lo que se sustenta, acá no hay cosas buenas o malas, el sistema de educación, ¿sí? Era un emergente de la era industrial y bueno, como tal, necesitaba operativos. Y acuérdense de esa metáfora visual y esa metáfora auditiva de la canción cuando veíamos ta-na-na-na, cha-na-na-na. ¿Se acuerdan? The Wall. Hey, teachers, déjennos en paz. Pero ¿qué particularidad, qué imagen era impactante en ese momento? ¿Se acuerdan cuando todos los chicos iban en la cinta transportadora? Recordemos que es una de las canciones más escuchadas o más bajadas del mundo, o más miradas, o más compradas, ¿no? Algo tenemos que sospechar por qué impacta tanto en la gente esa canción de Pink Floyd. Pero la imagen, recuerden qué imagen había. Era una máscara, todos tenían la misma máscara. Y ahí ya no estamos hablando de formación, sino que esta formación daba forma. Entonces, ¿cuál es el rol de las nuevas tecnologías en la educación? Y les digo a ustedes, porque muchos de ustedes sabemos que, dicho esto que hablábamos de Steve Jobs, hay una gran oportunidad para impactar, ver si logramos impactar para hacia una nueva educación. Pero, ¿cómo? Si yo agarro los libros y los pongo en el PDF, bueno, hice algo, pero eso es lo que la tecnología viene a traernos de novedoso a la educación. ¿Qué nos viene a traer? ¿La educación y la tecnología son medios o fines? ¿Sí? ¿Qué es la educación? ¿Es un medio o es un fin? Es un medio. ¿Para formarnos o darnos forma? Para formarnos. Podríamos convenir que la educación es la escuela. Hay que expandir el término escuela. La escuela no es solamente, está la escuela del hogar, está la escuela la que vamos a curricular, está la escuela del barrio, ¿sí? Hay varias escuelas, pero en realidad podríamos convenir que el fin podría ser aprender. En realidad, si quisiéramos avanzar a nivel un poco más ontológico, es para poder desarrollar mi potencial de ser. Ya aparece la palabra ser humano, ¿sí? Un ser humano es ser y potencial de ser. ¿Qué hay dentro de un huevo? Vamos, si no ya perdiste el negocio. Yema y clara. ¿Qué hay dentro de un huevo? ¿Cómo? Un pollo. ¿De dónde tú eres? Un pollo. ¿Qué hay dentro de un huevo? Un pollo. Vida. Dentro de un huevo hay ser y potencial de ser. Si yo lo aplasto, hay yema y clara. Si yo lo incubo, hay un pollito. Si lo cuido, hay una gallina que pone más huevos, que a su vez pone más gallinas, que a su vez pone más huevos. Dentro de un huevo hay ser y potencial de ser. En eso tenemos que pensar en los niños, en ser y potencial de ser. Cada vez que miramos a los ojos de nuestros hijos, cada vez que miren a los ojos de nuestros hijos, cada vez que se miren a ustedes, piensen en cuál es el potencial de ser de ustedes. Y si están desarrollando ese potencial de ser. Mirar, y fíjense qué pasa cuando empieza a los 6, 7 años con los chicos, cómo cambian, cómo todo les parece imaginario y después de golpe todo empiezan a tener un poco de miedo. Entonces, ahí, vuelvo a insistir, me parece que tiene que ver con lo ontológico, pero para poner un marco conceptual y no abrir tantas preguntas, partamos de la premisa que el fin es aprender. Después podríamos seguir avanzándolo, pero no quiero para poder cerrar. Y aprender es el proceso de adquisición de nuevos conocimientos y habilidades. Eso es aprender. A este proceso de adquisición, en la escuela se le llaman conversaciones curriculares. ¿Qué significa esto? Vos, a los 5 años, ¿qué querés ser? Jugador de fútbol. ¿Por qué? Porque conversás de fútbol. ¿Ok? ¿Qué querés? Yo quiero ser un gran jugador de play. Pues jugás a la play. Y en mi época era ser bombero, porque escuchábamos a los bomberos y veíamos que a las chicas les gustaban los bomberos. Entonces, yo de 5 años quiero ser bombero. O granadero, peor. ¿No? Porque está bien, nosotros estábamos y nos llevaban a ver los desfiles y venían a la escuela. Decíamos, granadero,
¿Qué querés ser? ¿Granadero, bombero o jugador de fútbol? Ahora ya no quedó ni granadero ni bombero, todos quieren ser Messi. Ahora, ¿qué viene la escuela? A traer nuevas conversaciones para que decir, no, pues quiero ser un poeta. Y esa tensión entre el potencial de ser y el ser es la voluntad. Si yo tengo un poco, si el desarrollo de mi vida tengo poco potencial de ser, ¿sí? Tengo poca voluntad. Porque ¿de dónde nace la voluntad? De la tensión entre ser y el potencial de ser. Entonces, la educación, para convenir y ponernos todos en un marco, es un programa organizado de aprendizaje. Y entonces, dicho esto, estas conversaciones curriculares, ¿realmente eran conversaciones o son conversaciones? ¿Se conversa en la escuela? Porque cuando la define la escuela, vamos a conversar sobre la bandera. ¿Se conversa sobre la bandera? Vamos a conversar sobre fracciones. ¿Se conversa sobre fracciones? ¿Es verdad que se conversa? ¿O nos habla? Es el broadcast. Broadcast que eran los medios hasta la aparición de las nuevas tecnologías, las tecnologías 2.0. ¿Son o una bajada de línea curricular? Y que ahí aparece lo de McLuhan en el medio de mensaje, de tanto repetirme, creo que el juego es repetir. Cuando vienen a la universidad, yo tengo la cátedra de Entrepreneurship, me preguntan, a ver, rápido, decime respuestas para hacer negocios, ¿cómo? No tengo ninguna, si la tuviera, creo que me iría un poco mejor a mí también. Y esto es lo que les contaba, ¿era formación o era dar forma? Miren un tema que todos hablamos, mis hijos son nativos digitales, ¿sí? Para desasnar, para romper códigos que vienen preestablecidos en ustedes. Ustedes se creen nativos digitales. ¿Por qué? Porque tienen una computadora y saben usar Facebook. Un estudio de la OEA reciente, 30.000 casos, ¿sí? En chicos de 13 a 14 años, descubre que solo el 2% de los alumnos es capaz de diferenciar en Internet la información relevante de la que no son. 2%. 2%. ¿Qué es una información relevante? Pensamiento crítico. Bueno, yo voy a buscar algo sobre Descartes. Bueno, y me dice que Descartes estuvo en 1900. Lo tomo. No hago una otra búsqueda, no las comparo, no genero un pensamiento crítico. Ni siquiera hablo de pensamiento divergente como habla Ken Robinson, ni un pensamiento creador frente a una pregunta, varias respuestas, ni siquiera eso, pensamiento crítico, 2%. Y estos, ahora, sí saben usar la tablet, sí saben usar Facebook, sí saben subir una foto, pero no tienen pensamiento crítico. 2%, 21 países. La educación tiene dos acepciones del latín, que es educare y educere. Educare es entrenar, instruir, inculcar, hablar. La educación que te habla. ¿Sí? Y educere es conocimiento, extraer de adentro del niño. Producir, conversar. Y la palabra conversar empieza a tener juego en nosotros, porque ¿qué trajeron estos nuevos medios? ¿Qué se está produciendo en estos nuevos medios tan poderosos? Primero hay un User Generation Content. La gente es la que construye, todos nosotros construimos el contenido de Instagram, nosotros construimos el contenido de Uber, nosotros construimos el contenido de Google, nosotros construimos el contenido de Facebook, nosotros construimos el contenido de Twitter. Somos nosotros el User Generation Content, el bottom-up. ¿Sí? Entonces, y ahí yo le doy un I like y te pongo un comentario, y es como que te hago un mimo, que te digo, qué buena tu foto. Bueno, ahí se está produciendo una conversación. Conversar es el arte de escuchar. Y la humanidad fue hablada. Entonces, hay todo un mundo para reconstruir y pensar dónde las tecnologías nos pueden ayudar. ¿Cuáles son los desafíos de la nueva educación? Cambiar el problema organizado de aprendizaje. ¿Que permita qué? Que promueva nuevos procesos de adquisición de conocimiento. Y que estos procesos de adquisición de conocimiento tienen que ver con co-construir contenido a partir de conversaciones. ¿Y cómo sucede esto? Entonces vamos a hablar de la bandera. ¿Y qué decimos? Bueno, la bandera, hoy día la bandera. Bueno, la bandera fue el Rosario, Belgrano, 1800. O te digo, ¿qué sentís cuando se iza la bandera? Orgullo. ¿Qué sentís cuando se iza la bandera? Hice la misma pregunta para todos. Nada. No sentís nada. ¿Qué sentís cuando se iza la bandera? Pasión. Fíjense que ahí estamos co-construyendo sobre signo y significado que tiene que ver con la bandera. Es la co-construcción. No nos vamos a olvidar más de la bandera si somos parte de la co-construcción.
Lo que está sucediendo hoy es que los chicos están conversando en narrativas que se expanden, y después entran a la escuela y se cierra. Pero no es que la escuela es mala, yo soy un apóstol de la escuela. Yo creo que la escuela es clave para una nación. Yo soy un apóstol de los maestros. Yo creo que los maestros son claves para la educación. Pero lo que tenemos que cambiar es el proceso de adquisición del conocimiento. Porque el proceso de adquisición es más importante que lo adquirido. Me quedé sin slide. Estoy apretando otro. Bueno, el primer desafío, pasar entonces de temas curriculares a conversaciones curriculares. Para que los chicos participen, se dignifiquen y co-construyan el conocimiento. Se dignifiquen. Cuando yo te pregunté qué sentís cuando se dice la bandera, lo que sucedió en ese momento es que, ¿te importa lo que a mí me pasa? ¿Que yo puedo aportar algo a esto de la bandera? Existo. Y acá, para poder crear, que le estamos pidiendo a todos los emprendedores que creen, primero tienen que creer en ellos. Porque no hay manera de poder crear algo auténtico y genuino si no crees en vos. Entonces tenemos que pasar de una pedagogía constatativa, yo solo constato, como puede ser en el periódico, a una pedagogía constatativa, que no es que está todo mal, pero que se le suma una pedagogía performativa de creación. Los chicos a crear se aprende creando. En Ética Nicomaco le decía a su hijo: rezando, hijo mío, se aprende a rezar; amando, hijo mío, se aprende a amar; a emprender se aprende emprendiendo; a crear se aprende creando; a negociar se aprende negociando; a liderar se aprende liderando; a innovar se aprende innovando. En el arrojo es que aprendo a innovar. ¿Quieres saber qué es innovar? No sé si acá innovación dice. Viene de innovare. Introducir. Novare, nuevo. Ya está, ya lo saben. ¿Ahora son innovadores? ¿Pasaron a ser innovadores? Ya lo saben, es facilísimo innovar. Le puedo hacer la clase larga, la corta. Innovar, introducir algo nuevo. Entonces, la única manera es pasar a una pedagogía performativa. Y en esto hay muchas tecnologías como el Storytelling Transmedia, el Student Generation Content, que es una evolución del User Generation Content que nos trae las herramientas como puede ser Twitter, como puede ser Facebook, como puede ser Instagram. El aprendizaje significativo, ¿sí?, es clave. Yo tengo que poder significar en mi vida, en mi historia, lo aprendido para que prenda en mí. El Student to Student es terriblemente importante. ¿Qué pasa con esto? En la pirámide del aprendizaje, el que más aprende es el que enseña. Probablemente yo ame ser profesor, quién sabe también con eso. O sea, si yo solo escucho, retengo el 5%. Si escucho y veo, retengo un 10%. Y así vamos avanzando en escalones. Learning by doing, retengo un 50%. O sea, aprender haciendo. Retengo un 50%. Ahora, ¿quién es el que más aprende? El que enseña. Entonces, imagínense qué importante para un chico tener un chico que sepa menos y poder ayudarlo. Porque ahí se suceden dos cosas: solidaridad y, aparte, que él está reforzando lo que él sabe. Porque siempre hay un chico en la escuela que decía que sabía más de matemática o sabía más de verbos, y una vez se da vuelta y se produce todo un proceso social de aprendizaje, que es el único que existe, porque somos seres sociales. Con lo cual no compren todos estos discursos: no, mandemos a los chicos a la casa, que aprendan solos, el adaptive learning y que aprendan de los temas que les gustan y nada más. ¿Sí? Y el otro, la otredad, y al otro a quien yo tengo que mirar, amar, ¿dónde está? Y hay ser, en tanto no hay amor, no hay un otro. Pero eso es otro tema. Entonces el student to student es súper importante, el learning by doing. Hay un segundo desafío: promover el conocer, pero también el ser y el potencial de ser, esto que les decía. Hay que promover el potencial de ser de los enanos, porque si no, no tienen voluntad. ¿Por qué no salís? No tengo voluntad. ¿Pero por qué? Porque no hay tensión. Cuando uno siente esa tensión, el emprendedor, de poder transformar, dice: bueno, yo voy. Si vos te pones a pensar todo lo que significa un casamiento y te lo pones a anotar, decís: no me caso ni loco. Pero ni loco. Que cualquier cosita, voy a tener un hijo, voy a tener que tener trabajo, no me tienen que echar, y ¿cómo le voy a pagar la obra social? Nada, cualquier línea que te pongas a escribir no te casás de ninguna manera. ¿Sí? Entonces, tenemos que potenciar ese potencial de ser para que construyan una obra de sí mismos los enanos, para que ustedes construyan una obra de sí mismos. Y vamos a ver qué es: con pensamientos propios e inteligencia colaborativa. Tenemos que volver a honrar las ideas. Wikipedia. Qué lindo sería tener
una enciclopedia como la británica se llamaba, ¿no? La que compraba papá, pero que todo el mundo pudiera construirla. Y que todo el mundo, pero ¿es británica o no es británica? Es por marketinera que es británica, porque pensamiento crítico no es británica. Y qué lindo sería que la pueda construir y que todo el mundo pudiera hacerlo. ¡Pum! La idea. Sin esa idea no hay Wikipedia. No es todo inteligencia, no es todo aplicación. No es todo pasar de lo inmanifiesto, la idea a lo manifiesto. Tenemos que tener la idea, porque como decía Séneca, para los que navegamos, ningún viento es bueno si no sabemos a dónde ir. Ningún viento es bueno si no sabemos. Yo puedo tener muchísima inteligencia, pero si no sé a dónde ir. Entonces para eso tenemos que dejar que exploten las ideas. Y las ideas nacen de la observación, la intuición y la imaginación. Intuición, experiencia capitalizada, pasado, observación, conectarme, me conecto. ¿Por qué estás? ¿Por qué estás acá? En este mundo emprendedor. Y me impacta, te miro, veo tus gestos, veo cómo lo estás. Entonces me conecto, te observo. Una cosa es observar y otra cosa es ver. Sáqueme fotos, sáqueme fotos. Una cosa no es lo mismo ver que mirar, no es lo mismo ver que observar, no es lo mismo, ¿ves? Y ahí te reíste. Me gustó. Y no es lo mismo oír que escuchar. No es lo mismo. Porque cuando escuchás está el otro. Cuando mirás está el otro, cuando observás está el otro. Y ustedes van a ver dónde le aprieta el zapato, auténticamente como emprendedores, a los demás, si observan, se conectan, no si copian. Pueden hacerlo, pero después van a tener que en algún momento conectarse con esa persona. Imaginación, el futuro, pasado, presente, futuro. ¿Qué me imagino para resolverle? Y ahí nacen las ideas. Estudiar, decía Paulo Freire, no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Estimular una nueva inteligencia, porque eso de lo manifiesto hay que llevarlo a lo manifiesto. Acá hay un minutero que voy, Es que es la capacidad de hacer que las cosas sucedan colaborativamente. O sea, ese manifiesto, esa idea, ahora es hacer que suceda. Y esa es la inteligencia. Desarrollen la inteligencia, desarrollemos la inteligencia de los enanos, pero desarrollemos también las ideas que ¿de dónde nacen? De la observación, de la intuición, de la combinación del presente, pasado y futuro, de lo que me imagino. Si tenemos idea y tenemos inteligencia, tenemos una obra. ¿Y la obra, qué sucede cuando hay obra? ¿Cómo? Nos contratan. Lo último que hubiera dicho. Nos conmueve. La emoción es el motor de la acción. Conmover, mueve. Me mueve, ¿sí? Y después, si estoy muy emocionado, imagínate que vamos a hacer La Paz. Picasso decía, la inspiración me encuentra pintando, ¿sí? Y Tiger Woods decía, la suerte me encuentra jugando, ¿no? Ahora, la inspiración me encuentra pintando. Y digo, bueno, hacé La Paz. ¿No? Una palomita. Y le pongo un olivo, el olivo es Jesús, dijo. Bueno, y se le ocurrió la idea. Después fue con la inteligencia y eso manifiesto lo llevó a lo manifiesto. Y generó una obra que conmueve. Lo que hacemos los emprendedores auténticos. El emprendedor en verdad conmueve. Nos conmueve a todos. Eso es lo lindo de ser emprendedor. El tercer desafío, evitar caer en la telaraña que el medio es el mensaje. McLuhan nos decía que el medio es el mensaje, pero estamos cagados si el medio es el mensaje. Perdón, la palabra soy un poquito mal educado. Porque si el medio es el mensaje, estamos rodeados de medios. Internet es un medio, Facebook es un medio, Twitter es un medio, la televisión es un medio, todo es un medio. Y el medio no es inocente, contrabandea siempre algo. Entonces lo que tenemos que promover es la relación con el medio en los chicos. ¿Cómo nos relacionamos con los medios? Y no es lo mismo que ellos jueguen, no voy a dar nombres, a un juego sí, Candy Crush, que es pura operación, es pura operatividad, es pura era industrial, que a Minecraft. Minecraft es un sandbox, no es un rompecabezas. ¿Se acuerdan de los 1000 ladrillos? ¿Quién se acuerda de los 1000 ladrillos? Levante la mano. 1000 ladrillos. Y los 1000 ladrillos son, ahora, ¿cómo se llaman? Lego, ¿no? ¿Cómo se llaman? Lego. No, no se llaman Lego. El 1000 ladrillos, ¿sí? Era un sandbox. Requería de una idea y de una inteligencia. ¿Y qué hago con este tachoso de arena? Un castillito. Y después lo hacía como podía. Eso es un sandbox. Lego es un rompecabezas. Vos hacés esta nave de Star Wars. No es lo mismo.
Está promoviendo solo la inteligencia, mató la idea. Y ahí aparece, 0,37 segundos, la obra de la verdadera educación consiste en educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reproductores de los pensamientos de otros hombres. Esto lo tenemos que grabárnoslo. Esta es la obra. Y nuevamente hablamos de obra. El cuarto desafío, ya termino, pasar de aprender para repetir a aprender para crear. Porque los chicos se constituyen a partir de sus creaciones. Cuando decimos quién soy, antes decíamos Jesús de Nazaret, después decíamos soy tal, el conde de tal, ¿sí? Nazaret o Tales de Mileto, era el lugar el que te definía, ¿sí? El ecúmene de Tolkien, la Tierra Media, donde habitaba el hombre, soy tal de Florencia. O después fuimos y somos Pedrito de IBM. Ahora no, yo soy el que cree, mira, yo soy el que cree los creadores. Ni siquiera voy por mi nombre. Y eso me constituye como ser humano. Libres son quienes crean, no quienes copian. Y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Enseñar es enseñar a dudar, nos decía Galeano. Estos desafíos requieren dos nuevos roles en los profesores, tanto en el maestro como en el alumno. Tienen que los maestros ser facilitadores de conversaciones y tienen que ser co-constructores del conocimiento, porque a crear se aprende creando. Y tienen que ser coproductores culturales, pero el alumno también tiene que ser un co-constructor del conocimiento y el alumno también tiene que jugar a Minecraft. Digo, pensado en el concepto curricular. Nosotros hacemos esto, tratamos de hacer esto y luchar por esto, para cerrar una nueva forma, una nueva educación será aquella que de forjar espíritus y forme el espíritu de los chicos para que crean en ellos y creen para desarrollar todo su potencial de ser. Llegué con 1 minuto de retraso. Gracias. Te hablé cero de tecnología. Ahí hay una pregunta. Linda pregunta que me maté. Una pregunta mimada. Para llegar en este tiempo, hola Pablo, respira un poquito y te pregunto. Agua. Sí. Son 2 preguntas en realidad. Gabriela. Mira, la primera es, ¿cuánto crees que falta para esta revolución de la educación? Porque todas estas personas que están sentadas acá... Ya estamos fritas. Estamos fritos porque somos de la repetición. Entonces, para pensar... ¿no? Porque hablaban de nosotros como los millennials. Bueno, yo me incluí. Totalmente. Desastre, ¿no? Pero, será por eso que me asombra la vida tanto. Pero sí, se habla de los millennials como la nueva revolución y están cocinados igual que los padres. Claro, y somos de la generación de la repetición y pensar estas nuevas cosas con este nuevo paradigma lleva tiempo, por eso todavía no ha pasado nada relevante. ¿Y cuánto crees que falta para esto? Y la segunda es, ¿qué pasa con la implementación pública de estas nuevas cosas? Perdón, pero... Sí, no, gran pregunta. Porque bueno, cuando dije que creo en la escuela pública. Estamos en un sector privado, la mayoría de los emprendedores y emprendimientos de acá están hablando de cosas privadas y la educación es algo que tiene la masificación pública y ahí está la masa crítica de nuestro país. Y... Vamos, porque si no me mata Pablito por ahí. ¿Dónde está Pablito? Que yo lo pensé que me lo iba a ver. Tengo la ventaja que no está por ahora Pablito. Me salvó que tengo acá. Bueno, respuesta a la pregunta que haces, 2 preguntas buenísimas. ¿Sabes qué creo? Que te voy a responder con una respuesta, con una nueva respuesta. No una nueva pregunta, una nueva respuesta. A tu pregunta. Fíjate, vos me hiciste una pregunta y yo te voy a dar una nueva respuesta que no sé si es, pero te propongo eso. ¿Qué es? A mí me parece que el bottom-up, el cambio va a venir de abajo. El cambio va a venir de abajo, ¿viste? Vos le vas a ir a decir al diario, mirá, cambiá la televisión, cambiá y la televisión no va a cambiar. Va a cambiar cuando se vea en jaque. Y ese jaque se viene de abajo. Y yo pienso que ejemplos como... Bueno, yo creé Creápolis, la ciudad de la creación. La diferencia de Creápolis es que yo en Aula 365 te propongo aprender sobre Mozart, te propongo aprender sobre Van Gogh, sobre Picasso, porque es de la conversación curricular. Pero en Creápolis te digo, vos para crecer en este juego tenés que crear, tenés que ser vos pintor, tenés que ser vos músico, tenés que ser vos creador de juego, tenés que ser vos creador de un cómic. Yo creé un cómic que ganó el récord Guinness, ¿sí? Colaborativo. Ahora, ¿qué importo yo? Lo que importa es que ese enano, al crear ese cómic, le diga, mirá lo que creé. Y ese padre, referente, dice, qué increíble. Y eso empieza a creer en él. Entonces ahí se produce el círculo virtuoso. A la primera pregunta, creo que me da la impresión que acá no hay ningún ministro.
No, ni va a haber. Estamos mal. Y creemos que darle computadora a los chicos es suficiente. Con eso tenemos alfabetización digital, pero no tenemos competencias digitales. ¿Esas son las dos que me hiciste? No, y la educación pública va a estar igual que la privada, ¿eh? Como vos dijiste, nosotros estamos cocinados, el que está público y está en el privado. Hasta te diría que capaz que está peor el privado, porque más le dan. Hay que ver ahí, ¿eh? Lo dejo abierto. ¿Alguna más? ¿Ya estoy? Pablo, tuve 1 minuto retrasado. ¿Me estoy bien? Porque Pablo es así como... Relacionamos, estoy con Hegel. Todo. ¿Puedo hacer otra pregunta? Dale. ¿Una pregunta más acá? Allá atrás hay otra. Gracias por las preguntas, son buenas preguntas. Hola. Sí. Mi pregunta es... ¿Cómo es tu nombre? Darío. Darío. Yo creo que en parte hay cosas que tienen que ser habladas y no conversadas, pero por ejemplo las matemáticas, ¿no? Bueno, algunas cosas que, sí, digamos, está bien, algunas bases planteado. tienen que ser de una determinada manera para poder después conversar. Perfecto. ¿No? Viste que te dije, una pedagogía constatativa a una pedagogía constatativa y performativa. Claro. No excluyo lo constatativo, como decís vos. La pregunta es, ¿cómo pensás que tiene que ser el equilibrio entre lo hablado y lo conversado? Si ¿quieren que les diga un sueño? Cada vez que vamos a la escuela, por primer grado, aprendemos de 10 temas. 10 temas de lengua, 10 temas de ciencias sociales, 10 temas de naturales y 10 de ciencias sociales. Esto es en estructura, son 40 conversaciones que la escuela da en primer grado, 40 conversaciones que da en segundo grado, en tercer grado, cuarto grado. Mi sueño sería que después de cada conversación ellos creen algo. Porque a crear se aprende creando. Ese es mi sueño. Volver a casa con 40 creaciones. Yo aprenda teorema de Pitágoras o aprenda un verbo. Pero siempre 40 creaciones. Ese sería mi sueño. Y allá había una más, allá atrás, y cerramos. ¿No, Pablo? ¿Venís conmigo y cerramos? Que no, así no sacar la foto, aprovecho, para así me tuitean mucho. ¿Se le pone pausa o no? Hola. No, hola. es un genio, son vos. Hola, Esto ¿me es una escucha? monstruosidad hacer esto. Sí, hay que tener mucha fuerza para tener esto. Quería preguntarle... Sí. Quería Me perdí, ¿dónde estás? Perdón. Además de la formación que hay en las escuelas, ¿Sí? por ejemplo, ¿qué opinión le merece la formación autodidacta? Por ejemplo, de la formación autodidacta, ¿cómo le enseñamos a los chicos a escoger buenos libros, por ejemplo, por sí mismos? Bueno, es una buena pregunta y en un momento conté, viste, en la charla, que para mi escuela no la tenemos que ver como el espacio donde uno va, viste, es como el negocio. ¿Se acuerdan del repensador de Rodin? ¿Cómo está representado? ¿Quién se acuerda? Vamos, fuerza. Eso. Así, haciendo huevo, ocio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el negocio? La negación del ocio. No es verdad. No, el negocio es la negación. Entonces, ¿por qué? Porque cuando él pensaba, Rodin, estás en ocio. Y hoy tenemos que tener algo así, en vez de, en un mundo es el por qué y en el otro es el cómo. Lo que yo creo es que hoy tenemos que caminar en una línea, en una autopista del co-qué, aunque no suene bien cacofónicamente, estar cómo, por qué, cómo, por qué, cómo, por qué. Frente a tu pregunta, la escuela para mí es algo extendido, la casa también es una escuela, la familia es una escuela, y cuando la cultura se dé cuenta, lo cultural, los usos y costumbres, que también casa es una escuela, y la escuela es una escuela, y el grupo de amigos es una escuela, bueno, ahí tenemos la respuesta a lo que decís, ¿no? Ahí hay que encontrarla en esos espacios. Un fuerte aplauso a Pablo, gracias.